Bueno, nuevamente buenos días. Bienvenidos a la Sala Acuña de Figueroa. En nombre de la Presidencia de la Cámara de Representantes, la Asociación Down del Uruguay y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, es un gusto recibirlos para compartir este segundo seminario Inclusión Laboral y Discapacidad Intelectual bajo el lema Apoyo, la clave de una inserción exitosa. En octubre del 2016, en la antesala de la Cámara de Representantes, la Asociación Down del Uruguay, junto a la presidencia de esa Cámara y la FUAP, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, llevó a cabo el primer seminario de inclusión laboral y discapacidad intelectual bajo el lema 20 años de experiencias exitosas. Hoy, el lema del segundo seminario es Apoyo, la clave de una inserción exitosa. Y las exposiciones se centrarán no solo en las experiencias, sino también en los sistemas de apoyo que la Asociación Down del Uruguay y otras instituciones están fortaleciendo para que las empresas obligadas o sin obligación den el paso hacia el empleo de las personas con discapacidad. A continuación, vamos a dar inicio al seminario con la mesa de apertura, en la que participarán Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes, Nidia Viña, presidenta de la Asociación Down del Uruguay, Óscar Andrade, secretario ejecutivo del PIT-CNT, y Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Le damos la palabra al presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini. Buenos días. Antes que nada, saludar al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al ex diputado y secretario ejecutivo del Zunca, Óscar Andrade, a la presidenta de la Asociación Down del Uruguay, Nidia Viña, y al senador Pablo Mieres, que nos acompaña en sala con mucho gusto. Agradecer a la Asociación Down del Uruguay por hacer este esfuerzo y habernos invitado en esta casa. Es un honor para nosotros recibirlos, recibir a todas las organizaciones que aquí están, a todas las personas que trabajan en estos temas, desde la sociedad civil, desde las empresas, desde el Estado, a estos jóvenes que tenemos aquí en primera fila, recibirlos en esta casa que es la casa de la democracia, del pluralismo, la casa donde todas las expresiones tienen su lugar. Es para mí un honor entonces darle apertura a este segundo seminario sobre inclusión laboral y discapacidad intelectual, tema al que hay que hacerle un lugar en la agenda pública. No dejan de ser esos temas importantes, habitualmente postergados por lo urgente. Esos temas de fondo que no encuentran por el respeto y el silencio con que se desarrollan cada día un lugar en la agenda de mayor interés en las comunicaciones. Sin embargo, son aquellas cosas que más importan. Es un viejo tema el de la inclusión y sobre todo el de la inclusión en aquellas áreas más competitivas como son las del trabajo. Cuando uno entra, otro queda fuera. Es un ámbito y un espacio que no es infinito. Sin embargo, el desafío de la inclusión es el desafío de encontrar la manera de tratar diferente al diferente para lograr la igualdad. Y eso requiere
básica y fundamentalmente un cambio cultural, que tiene que ser empujado y acompañado de medidas concretas como es la ley, que da un marco, pero también es verdad que en este, como en otros temas, hemos logrado avances legales que no son acompañados por la realidad. Es lo que don Juan Pibel Devoto llamó alguna vez el progreso manuscrito. Logramos estampar en una ley aspectos que nos caracterizan como avanzando en determinada legislación y sin embargo luego cuesta mucho que ésta se aplique. El gran desafío sigue siendo entonces que la sociedad en su conjunto y aquellos que tienen responsabilidades en la sociedad y lugares desde los que tomar decisiones vayan internalizando, asumiendo la responsabilidad que existen para que todos tengan oportunidades, cada uno con sus capacidades, sus condiciones, sus talentos y virtudes, como dice nuestra Constitución, pero oportunidades, y lugar para que esas oportunidades se puedan dar. Yo estuve hace poco participando también en un seminario que en la sede de la Intendencia organizó la Fundación Nuestro Camino, que trabaja concretamente con la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, y la verdad uno sale conmovido, maravillado y agradecido de que haya gente que hace ese esfuerzo permanente. Ahí lo pude ver, lo pude palpar, pude ver cómo se trabaja con amor por una causa que se siente. Siempre decimos que cada peso que el Estado pone en la sociedad civil organizada, asociada, para cumplir con un objetivo, se multiplica varias veces en relación al que el Estado pone para ejecutar por sí mismo, porque la sociedad le agrega a lo que el Estado pone su propio esfuerzo, el voluntariado, su creatividad, la imaginación para transformar esos recursos en más y los aprovecha al máximo. Por eso nosotros en el presupuesto nacional, con el esfuerzo de cada gobierno, tenemos ese capítulo que se llama subsidios y subvenciones, que de alguna manera reconoce un sinnúmero de organizaciones sociales en una cantidad de áreas diferentes con las que se colaboran. Y claro, se colaboran con cantidades pequeñas, cantidades pequeñas para lo que se necesita. Sin embargo, las instituciones defienden ese apoyo porque primero es un reconocimiento y después es un oxígeno. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, apoyando a los que apoyan, dándole nuestro respaldo a los que se dedican cada día a hacer tareas como esta. La inserción laboral de la discapacidad es un tema que ha ido ganando espacio, es verdad, pero dentro de ella la inserción laboral de los discapacitados intelectuales está al final de la fila. Se cumple con la ley a veces, pero la discapacidad intelectual es la última en ser considerada. Y no necesariamente no hay espacios para ella. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Tenemos que empezar con el Estado. Nosotros ya tenemos una ley desde hace muchísimo tiempo que obliga a la cuota en el ingreso al Estado de un 4% de personas con discapacidades en toda su gama de amplitud. Y sin embargo, los informes que cada año con rigurosidad técnica hace la Oficina Nacional de Servicio Civil y que cada vez se hace con más profesionalismo y cada vez entregan al Parlamento en cada rendición de cuentas un informe especial de todo el Estado, y cuando digo todo el Estado voy desde el Estado central, pasando por el Poder Legislativo hasta las intendencias o los entes autónomos, servicios descentralizados de todo el Estado, vemos que estamos muy lejos de cumplir con esa cuota del 4%. Es un debe permanente, y no es necesaria la ley está, es necesario que los jerarcas la cumplan. Instalen mecanismos eficientes para que cada uno de esos ingresos que se producen porque el Estado ha ido creciendo, pero además se producen porque el Estado renueva su plantilla en tanto
hay retiros, hay jubilaciones, hay todo tipo de vacantes que se generan y el llenado de las mismas no necesariamente contempla el ingreso de la discapacidad, porque a veces es visto como una carga que hay que cumplir y no es visto como un aporte que se puede realizar, como decíamos recién, desde las virtudes, las condiciones, los talentos que cada uno puede aportar. Y entonces el Estado tiene que organizarse así. Mucho más desafiante debe ser el sector privado, que busca rendimiento, calidad, experiencia, todas cosas que muchas veces no dejan afuera a la discapacidad, dejan afuera a los jóvenes, por ejemplo, o dejan afuera a los mayores de 50, por ejemplo. Y ahí hay todo un desafío, cómo entrar más allá de la ley en el mundo del trabajo. Y me parece fantástica la idea del operador laboral, también para que ayude a la empresa a que encuentre un lugar que le resulte eficiente a la empresa y sea un espacio de desarrollo y de crecimiento para aquel que encontró ese ámbito laboral. Porque la experiencia demuestra que son buenos trabajadores, que se puede hacer, que se puede trabajar, que lo hacen a veces con más dedicación, entusiasmo y compromiso que otros. Y entonces quiere decir que, como hablábamos recién con Andrade, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero es parte de la evolución. Estas cosas no se consideraban antes. Hoy, por lo menos están en la agenda pública de aquellos que empujan y nos obligan a todos. Nos tiran del saco y nos hacen abrir un espacio entre tantas urgencias a temas como este, que son de los más importantes. Así que yo les agradezco que estén en esta casa, que nos hayan elegido, que estén esta mañana acá trabajando en este segundo seminario y que lo sigan haciendo cada día. Los convoco a que tengan una exitosa jornada y declaro abierto este segundo seminario de inclusión laboral y discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de la Asociación Down del Uruguay, Nidia Viña. Buenos días. Acá tengo el micrófono. Buenos días. Es una alegría enorme estar hoy de mañana con esta sala completa de gente interesada, para los cuales esto no es novedad y para otros para los que tal vez sea novedad. Agradecemos, por supuesto, al presidente de la Cámara, al diputado Gandini, que nos abrió y que nos permitió venir acá a tirarle del saco. A eso venimos justamente, a recordar que hay un grupo de personas muy importante que están reclamando por sus derechos y que además reclaman por sus derechos diciendo vamos a poder hacerlo bien. Les doy la bienvenida a todos. Y muy especialmente a nuestros trabajadores, los que pudieron hacerse un ratito y salir de su lugar de trabajo hoy, que están sentados acá en primera fila, que bueno, ellos son los primeros que dan testimonio, obviamente, de que esto es posible. Desde la Asociación Down del Uruguay nos sentimos muy orgullosos de estar llevando adelante el programa de inclusión laboral, que va tomando fuerza cada día porque constantemente hay alguna empresa que se acerca. Esto es como un goteo. Aparece una empresa que ofrece un lugar de trabajo, que se interesa a ver qué podría hacer. Y ahí tenemos a Laura y a Valentina dispuestas a ver, bueno, qué candidato se adapta para ese puesto, y de eso va a hablar mucho mejor Laura que yo. Pero la asociación trabaja desde el primer día, o desde antes del primer día, diría yo, porque
hoy en épocas de tanta tecnología, en que parece que hay una parte de la medicina que está dedicada exclusivamente a detectar si hay un bebé en la panza de una mamá que resulta que tiene trisomía 21 y entonces hay que detectarlo temprano para ver si se le impide vivir. Nosotros decimos, esa vida vale la pena, y lo estamos demostrando todos los días con nuestros hijos. Y a partir de ahí seguimos trabajando en la defensa de los derechos y nos acercamos cuando nace un bebé, que ha sido la historia más frecuente y sigue siendo, por supuesto, la noticia después del nacimiento. Y entonces hay un equipo fuerte y entusiasta de, sobre todo, mamás jóvenes que acompañan, que responden al llamado de las maternidades y están junto a esa familia para decirles, mira, acá estamos nosotros, más que sobreviviendo, felices con nuestro hijo, viendo sus progresos. Y sabemos que hay un trabajo especial para hacer, y acá está la asociación para apoyarte, para hacerte compañía, para hacernos compañía y para darte toda la información. Y el proceso sigue con la inclusión en las escuelas. Obviamente sabemos que todos nuestros niños tienen derecho a la mejor educación, todos, absolutamente todos, y nuestros hijos con una discapacidad intelectual tienen ese derecho a educarse con el resto de sus amigos, de sus coetáneos. En esa labor también está la asociación, con un equipo de inclusión educativa que se mueve donde las llamen a apoyar a una maestra que está interesada, a una familia que pide apoyo. Y a estar también en los lugares donde esto se decide y donde esto se conversa, las organizaciones de la sociedad civil que están empujando por una mejor educación y una inclusión educativa. Y después llegamos a la etapa del trabajo, y nuestros hijos que han crecido con la autonomía suficiente como para, si estas etapas se han ido cumpliendo bien, y eso es a lo que apunta la asociación, queremos bebés que empiecen a ser estimulados desde el primer día, porque la etapa de bebé pasa, de niño pasa, y la etapa de vida adulta es la que ocupa la mayor parte de todas nuestras vidas. En el caso de las personas con síndrome de Down también, más ahora teniendo en cuenta que se ha alargado la esperanza de vida, por lo tanto, su vida adulta tiene que transcurrir como una vida plena, lo más autónoma posible, y el trabajo forma parte de esa autonomía y de esa dignidad que le queremos dar. Por lo tanto, nos hemos propuesto trabajar, y lo estamos haciendo desde la asociación, en que, como decía el diputado Gandini, están las leyes, está la obligación, pero nosotros vamos acompañando eso, o sea, hacemos que esta realidad cambie, mostrando experiencias como las que estamos mostrando hoy. Y para acompañar eso, y de ahí el título de apoyo, la asociación presentó el año pasado un proyecto que lleva el título Proyecto de Inclusión Sociolaboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual. La ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, aprobó ese proyecto y estamos, obviamente, manos a la obra desde hace muchos meses, tratando de que ese proyecto, ahora aprobado y ya con parte de la financiación acordada, obviamente que tenemos que estar trabajando y estamos trabajando fuerte. El proyecto consiste en formar operadores laborales. Está previsto que entre este año y el próximo haya 40 personas formadas con esa capacitación específica. Sabemos que es una necesidad, y esa necesidad va a ser cada vez mayor a medida que exista además la obligatoriedad que en algún momento va a existir para las empresas privadas, dado que hay un nuevo proyecto de ley que en algún momento se va a aprobar y que hoy prevé la figura del operador laboral. O sea que el año que viene va a haber 40 personas trabajando y acompañando a personas con discapacidad que se vayan incorporando
a los distintos trabajos. Nosotros sabemos que las personas con discapacidad agregan un valor, además de lo que ya decía el diputado Gandini, que muchos de nosotros saben, que se asigna una tarea que sea real, obviamente, que esa persona va a poder desempeñar, pero vamos a tener del otro lado un trabajador cumplidor, puntual, normalmente de muy buen humor además, y que agrega un valor a ese ambiente de trabajo. En el proyecto nuestro, que consiste en formar, como les dije, van a estar trabajando docentes de una trayectoria realmente destacada en nuestro país. Estamos súper orgullosos con el cuerpo docente que hemos podido conformar para estos cursos que se van a dictar entre septiembre y octubre de este año. Ya van a oír de nosotros, como oyen con frecuencia de la Asociación Down, presentando y haciendo la convocatoria para los candidatos a inscribirse para formarse como operadores laborales. Desde la asociación y como padres, en mi caso, madre de Ezequiel, que tiene 36 años y que hoy está en su trabajo, por eso no pudo venir porque ha tenido que faltar últimamente por motivos personales. Les vuelvo a decir que nos sentimos muy orgullosos de este transcurso, de esta trayectoria que hemos logrado con la asociación en más de 30 años. Defendemos los derechos porque hay además una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en las que nos tenemos que regir porque además es ley. O sea que todo lo que puedan venir después como leyes, como el caso de la que se aprobará, está nada más que reconociendo lo que dice la Convención. Las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo digno, debidamente remunerado, y los estados deberán hacerse cargo de hacer respetar esos derechos. Bueno, nosotros desde la asociación, yo les vuelvo a dar la bienvenida, les agradezco estar acá, les vuelvo a expresar la alegría y los dejo con los siguientes oradores. Gracias. Le damos la palabra a Óscar Andrade, secretario ejecutivo del PIT-CNT. Bueno, buen día a todos y a todas. Agradecerles por la invitación. Es un honor en lo personal y una responsabilidad intercambiar sobre un tema de esta magnitud, de esta importancia. Hace más de 500 años, un fraile que participó en la conquista de lo que es ahora Cuba por parte del Imperio Español, Bartolomé de las Casas, inició un debate jurídico tremendo, porque encabezó la postura de que los indios eran personas, ¿no? Se negó a la encomienda y instaló un debate acerca de que eran personas. Y tuvo que enfrentar patrones culturales furiosos de un statu quo que tenía la práctica de no mirarlos como personas. Nosotros, por doloroso que sea, tenemos que empezar por ese reconocimiento. Socialmente, no miramos a las personas con discapacidad como personas. Miramos su discapacidad. Y esto nos hace muy miserables. Si bien legalmente, al reconocer la convención, uno puede decir jurídicamente el Estado reconoce el paradigma social, esto es que la discapacidad se construye socialmente y las principales barreras las construimos socialmente, coexisten en nuestra mentalidad, en nuestras costumbres, en nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad, tanto el paradigma prescindente, ese que ubica
Hay gente que todavía hoy piensa que la persona con síndrome de Down tiene una enfermedad. Hoy, ¿no? Tremendo. Como el rehabilitador, ¿no? El que en todo caso puedo abordarla desde la lástima, desde la caridad, y no nos damos cuenta de una brutal, violenta, cotidiana violación de los derechos humanos de esas personas en situación de discapacidad a la que construimos nosotros socialmente, cuando construimos medios de transporte en el que no pueden circular, cuando construimos viviendas a las que no pueden entrar, cuando construimos un sistema educativo del que no pueden participar y construimos formas de organización del trabajo que los deja fuera. Después decimos, mirá, la persona está en situación. No, papá, nosotros construimos eso, somos brutalmente despiadados. Tema que no nos damos cuenta. Y el debate político es darnos cuenta, para que cuando nos demos cuenta pase a ser lo más urgente de todos. Yo participo de la idea de que cuando se le violan los derechos humanos a una parte de la sociedad, se le violan los derechos humanos a toda la sociedad. El problema está instalado. A ver, la primera norma que ubica porcentaje al empleo a la función pública es el artículo 611 de la rendición de cuentas del 73. Ahí ubicaba un 2%. ¿No? Yo tuve la posibilidad después de seguir el debate parlamentario de cómo se debatió ese artículo en sala y quiénes opinaron. Y estamos muy lejos ahí, seguimos estando muy lejos ahora. Después en el 89, ya en un ensayo de intento de ley integral todavía con retrasos brutales, hay retrasos brutales en el sentido de que nos demuestran a nosotros el grado de naturalización de la barbarie. El grado de naturalización de la barbarie. O sea, para poner un ejemplo, entre paréntesis, en algún momento nos tiene que dar tanta vergüenza el artículo 37 de la Constitución que tenemos que cambiarlo pidiendo disculpas, porque no puede una sociedad digna tener un artículo que diga promoveremos la legalización de las personas de otros países que vengan a Uruguay, salvo que tengan discapacidad. Esas no pueden ser promovidas de ninguna forma. No podemos tener, pero refleja cómo pensamos esto. El 80 de la Constitución también, cuando habilita o inhabilita la ciudadanía, refleja a lo largo de nuestra vida cómo pensamos esta situación. Y nos tiene que interpelar en el sentido de que cuando se cumplen derechos humanos, se cumplen derechos humanos. Y garantizar el derecho a la circulación, a la educación, al transporte y al trabajo, no puede ser nunca con lo que me sobre. La batalla por el ejercicio de un derecho. ¿Las leyes cambian esto? No, pero un avance es un avance. Y uno pudiera decir, a ver, el artículo 2 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur es muy gráfico en el sentido de decir los gobiernos de Mercosur promoverán el ingreso en la actividad privada de las personas con discapacidad. Si bien no es vinculante, al ser firmante de esa Declaración Sociolaboral, decimos, ya tenemos ahí elementos. Mismo la 18.651 es una ley muy avanzada, que si se cumpliera de forma plena también obliga al Estado a promover el trabajo y nos obliga a todos como sociedad. Y la declaración del Pacto San José de Costa Rica. O sea, normas, por ahí estaba Juan Razo, que ahora no está, entonces si te erro, ahí está Juan Razo. Tener un grado 5 de derecho obliga a uno a que si le erra, en el auditorio si le erra está más complicado. ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué los indicadores de pobreza de las personas con discapacidad son tanto más altos que la pobreza general? ¿Por qué la tasa de actividad apenas supera el 30%? ¿Por qué apenas 32 de cada 100 terminan la escuela? ¿Es por la persona? No, es por nosotros. Ahí no hay duda que es por nosotros socialmente que construimos la exclusión con una naturalidad que espanta, que interpela. Yo pongo el ejemplo de cómo nos cayó esta ficha en el gremio nuestro.
No fue que nos pusimos a pensar en la situación de discapacidad. Fue que un trabajador, hace 11, 12 años atrás, padre de un hijo con síndrome Down, expresa su situación. Por no poder salir media hora antes del trabajo, tenía que llevarlo tarde en invierno a hacer fisioterapia y ponía en riesgo su salud. Y si era posible que pensáramos alguna licencia que amparara al trabajador. No se nos había ocurrido nunca. Nunca. Nunca había estado entre nuestra preocupación, que eso era importante. Bueno, desde el 2008 que logramos la licencia para los padres y madres trabajadoras, empezamos a darnos cuenta del tamaño del problema, porque no había asamblea en la que no terminara con un trabajador que dijera: yo tengo un hijo con autismo, tengo un hijo en una situación de discapacidad auditiva, tengo un hijo. Y nos empezó a caer la ficha del tamaño del problema y de la soledad con la que se lucha contra la exclusión, que es brutal, salvaje, dura. No les voy a contar a ustedes la cotidianidad. A ver, nosotros somos tan miserables que nos educamos en una sociedad que se burla de la discapacidad. Y el chiste es el chiste del rengo, el chiste del mellado. Nos reímos. Hay que cambiar esos paradigmas, pero somos así. Nos educamos donde las formas a veces más brutales, más salvajes, más cotidianas, nos tienen que interpelar un cambio que es legal, pero que es cultural, que es de determinadas relaciones humanas de solidaridad. Yo sé que cualquier economista me puede decir a mí, tiene razón, que la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad aparte reporta en términos del producto. Aparte económicamente nos hace mejor, pero me resisto a debatirlo desde ahí. Aunque perdiéramos en lo económico, no se puede mirar desde ahí el tema de los derechos humanos. No se puede mirar desde la cuenta corta de la competitividad. El ejercicio de la persona, que primero es persona y después tiene situación de exclusión porque construimos una sociedad que lo excluye brutalmente. Entonces, felicitarlos por el esfuerzo. Nosotros nos pasó que después nos empezamos a dar cuenta. Hoy podemos dar datos de la Organización Mundial de la Salud, donde la tendencia es que de un 25 va a pasar a ser un 40% a nivel mundial las personas que quedan en situación de discapacidad por un accidente de tránsito o por un accidente de trabajo, para relacionarlas de que además tenés una tendencia objetiva y una forma de organización que condena a la discapacidad a la exclusión. El madurar esto en la cabeza, en el corazón de compañeros y compañeras lleva su tiempo, pero es una batalla maravillosa. Es una batalla maravillosa. Aún sin ley, el año pasado en la construcción entraron 74 personas con discapacidad a trabajar, en situación de discapacidad. Una cantidad. En Nueva Palmira entró un compañero en silla de ruedas. Lo que hubo que hacer fue adaptar la cocina para que le cocine a los demás. Son más de 100 compañeros y pico trabajando en el puerto de Nueva Palmira. Y el problema tiene nombre, tiene madre, y tiene una situación de que con 40 y pico de años nunca había podido trabajar. Y en la sociedad nunca tener la posibilidad de trabajar, que nunca se te abra esa posibilidad de trabajar, no es solamente un problema de la remuneración, de cuánto consigo en la remuneración. Es mucho más pesado que el problema de la remuneración. El 1 de mayo ponía el ejemplo de Alexander, un compañero con parálisis cerebral que entró a trabajar en el peaje. Demora un poco más en darte el papel del peaje. Nadie se infarta, por más apurado que estés, en demorar 10 segundos más en que te den el papel del peaje. Nadie. Bueno, alguno idiota tenemos. Pero lo que quiero decir es, del otro lado, también tenés una situación de vida concreta, transformable, que merece lucharse. Milena es una compañera con síndrome Down que entró a trabajar en la construcción en el 2016. Tuvo 1 año y pico y ahora hace 4 meses que la empresa la volvió a contratar en Cerro Largo. Con toda la situación de aparte mujer, nosotros tenemos una batalla porque se le dé trabajo a las mujeres. Cada historia, además te obliga a que nuestros compañeros empiecen a hacer curso de lengua de señas, y a darnos cuenta de que, bueno, los 30.000 personas sordas en Uruguay tendrían una situación diferente si hubiera lengua de señas en las escuelas. El problema de la persona es un problema nuestro, en el sentido de que organizamos las cosas de forma tal en la que no pensamos desde el arranque en esa parte importante de la población.
según los distintos niveles de discapacidad, el censo ubica arriba de un 15,9, 16%, pero si pones discapacidad media y severa, igual estás hablando de cientos de miles de uruguayos. Y si hablaras de menos, igual te tendría que doler. Hace unos años, cuando con un montón de organizaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad con las que estamos trabajando, a veces colaborando con la Brigada Solidaria, a veces trabajando con la Fundación, a veces viendo el tema de la inserción laboral, dimos una discusión acerca de si precisamos o no una nueva ley, porque es medio frustrante el tema de la ley que no se cumple. Y la ley se precisa, decíamos, la ley se precisa porque la licencia es bueno extenderla, porque tener herramientas más específicas para la actividad privada es importante, pero además porque ayuda a cumplir lo anterior, porque pone en evidencia el incumplimiento de lo anterior. No importa el partido que sea el jerarca, que no cumple una norma que establece la inclusión social, tendría que doler en alguna parte, y tenemos que hacer que la sociedad condene esto, más allá de partidos políticos. Tiene que condenar cuando le damos la espalda a un problema de esta naturaleza. La cuestión es que muchas veces no es visible. No logramos que sea visible. Visible en su profundidad, en la dimensión social, en la dimensión de derechos humanos vulnerados, y en que la construcción de la felicidad pública, una sociedad, es mejor por cómo trata a la parte de la sociedad que está más postergada. Ahí se ve el valor de una sociedad. Y cualquiera que haya recorrido, hombres y mujeres, pero la mayoría mujeres son las que están al frente de las instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, la mayoría madres. Nosotros hace unos años cuando participamos de la construcción del salón nuevo para Faudir en Rosario, como parte de los trabajos de la brigada, también se encuentra en esas experiencias gestos de amor profundo, de madres que ya no tienen a sus hijos, pero siguieron militando y luchando por la inclusión de otros, que también nos hacen sentir que la vida vale la pena. Estas cosas son las que hacen que la vida valga la pena. Ojalá nos dé la fuerza para hacer entender a la sociedad el grado de brutalidad con la que trata a otra parte de la sociedad que no merece ese trato. Ahí hay un centro que está por encima de lo jurídico, por encima de lo instrumental, que nos obliga a transformarnos en mejores seres humanos. Miguel de Unamuno, sostenía que la única especie que podía perder su esencia era el ser humano. Que un tigre iba a ser siempre un tigre, no podía destigrarse. Pero que el ser humano podía perder partes de humanidad. En la batalla por los derechos de las personas en situación de discapacidad estaba una buena parte de nuestra humanidad, y es una batalla que vale la pena dar. Muchas gracias por la invitación. Le damos la palabra al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Muy buenos días a todas, a todos. Muy en particular, felicitaciones a la Asociación Down, a la Federación de Padres, a la FUAP, y muy particularmente a la Cámara de Diputados y a su presidente por organizar esto. Creo que la presencia de todos ustedes, lo que va a ser el desarrollo de la jornada con la presentación de experiencias, esto que nos planteaba Óscar con tanta fuerza y que es tan necesario, que es, en mi opinión, la necesidad del cambio cultural que tenemos que hacer para avanzar. Nosotros partimos de la base de que estamos en proceso de ese cambio cultural, y yo creo que ese es el avance que estamos teniendo en la sociedad. Que tengamos esta actividad, como hay otras. Estamos programando otra para el 12 de julio con el Senado, similar a esta. Que se esté discutiendo en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado un nuevo proyecto de ley. El Ministerio de Trabajo
va a venir el próximo 14 a la Comisión del Senado para explicar los fundamentos desde el Poder Ejecutivo de este proyecto de ley que ustedes han impulsado, el cual el PIT-CNT, el Zunca y Óscar en particular han sido protagonistas, junto a organizaciones que están acá y mucha gente a lo largo y ancho de todo el país. Y yo creo que estas cosas se producen porque estamos felizmente, positivamente, en ese cambio cultural. Y que estemos planteándonos estas cosas son parte de ese cambio cultural. Y creo que eso es posible porque también se han hecho otras cosas. A lo largo de la historia del país y en estos años recientes se han hecho cosas que permiten que hoy podamos también abordar estos temas. Porque lamentablemente, por ejemplo, en nuestra América Latina hay países que lamentablemente están muy lejos de siquiera poder abordar estas temáticas. Yo creo que es bueno que como uruguayos valoremos que somos capaces de estar en este proceso haciendo este cambio cultural y abordando esto para tratar de seguir avanzando, con todo lo que falta, con todo lo que tenemos que mejorar, con todo lo que tenemos que corregir, pero que se han hecho cosas que me parece que nos llevan a tener ahora la posibilidad de dar este salto en calidad con el proyecto de ley que me animo a asegurar que será prontamente votado. Y creo que eso es una buena noticia. Por ejemplo, ustedes saben, yo tengo un tercio de mi vida en el BPS, en mi querido BPS. Y recuerdo cuando empezamos con el análisis de la gota de sangre en el pie del niño al nacer. Y eso ha permitido que centenares de personas en el Uruguay pudiéramos prevenir una discapacidad, una enfermedad rara y favorecer su mejor desarrollo. Esa locura que empezó con tener un laboratorio que una gota de sangre del pie del niño al nacer. O lo que es los 41 centros que hoy funcionan de equinoterapia con el Ejército Nacional y organizaciones civiles. O lo que es la experiencia de los perros asistentes con Fundapaz para personas con discapacidad visual y autismo y espectro autista. O lo que es Raigón, con la accesibilidad que tiene, donde participan centenares de personas con discapacidad por año y, por ejemplo, se puede entrar a la piscina con calefaccionada en silla de ruedas. O lo que viene haciendo el INEFOP, ustedes van a escuchar dentro de un rato la presentación del INEFOP, trabajando en estas cosas. O lo que fue el cambio en el sistema de salud a partir del 2008. Porque hasta hace solo 10 años en Uruguay, a las personas que somos más viejas, y ni que hablar a las personas con discapacidad, se los rechazaba de la puerta de la mutualista, aunque quisieran pagar de su bolsillo. Eso cambió con el sistema de salud. Y hay que seguir mejorando, hay que seguir avanzando, hay que seguir corrigiendo, hay que seguir cambiando. Y por eso hoy podemos encarar estas cuestiones, que como muy bien señalaba Óscar, implican el cambio cultural. Yo voy a tomar alguna cosa que él hoy no dijo, pero que otras veces la ha dicho, de que cuando vamos a un supermercado, no elijamos la caja según quién está de cajero. Porque a veces elegimos la caja o el
que es similar al cuento que él hacía, al cuento real que él hacía del peaje. Y creo que este cambio cultural, por ejemplo, lo tomaba muy bien el presidente de la Cámara, Gandini, cuando dice la importancia del operador laboral, porque es imprescindible, va a ser imprescindible el operador laboral para ayudar a la empresa, a la persona con discapacidad, a ese trabajador, a los trabajadores que trabajan con él, a la familia, para concretar ese cambio cultural que tenemos que hacer para que esto se produzca. Y la buena noticia que nos daba la presidenta de la Asociación Down del Uruguay, de que ya comienzan dentro de 3 meses los cursos para formar operadores laborales, que los consagra expresamente como obligatorio el proyecto de ley que seguramente, reitero, estamos convencidos será aprobado próximamente. Creo que puedo aprovechar para explicar algo del proyecto de ley. Me parece que es bueno que algo de su contenido, que quizá muchos de ustedes conocen y capaz que estoy diciendo cosas que ya saben, pero me parece que es bueno para ayudar a que el proyecto se apruebe, para ayudar a que el proyecto avance. Yo reitero, la semana que viene venimos a la comisión del Senado para hablar de esto, para hablar de este proyecto de ley. Y este proyecto de ley que arranca con una iniciativa en la Cámara de Diputados aprobada por unanimidad y que a nivel del Poder Ejecutivo vemos que esa buena idea, ese buen objetivo, pensamos desde el Poder Ejecutivo que necesitaba algunas modificaciones para hacerlo mejor, más viable, a partir de la iniciativa de diputados, y que plantea, yo diría particularmente 3 aspectos sustanciales. Uno que tiene que ver con cómo se va a promover la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado y cuáles van a ser las condiciones para eso, los estímulos para eso. Otro capítulo que nos parece muy importante, que tiene que ver con mejoras que se dan a los padres que tengan hijos con discapacidad o que adopten, y esta es otra parte sustancial del proyecto de ley. Y un tercer capítulo importante del proyecto de ley es las condiciones que se generan para promover esto a través de los estímulos, a través de los registros, a través de la comisión plural con participación social y técnica para promover la aplicación de la ley. Lo que está propuesto plantea que las empresas de más de 25 trabajadores obligatoriamente, y lo pueden hacer también otras empresas voluntariamente, como algunas ya lo hacen hoy, y creo que tenemos que destacarlas, y me parece que es bueno esto que se va a hacer acá, esta jornada de promover y demostrar las buenas experiencias. Tendrán que incorporar personas con discapacidad. Y esto va a ser un proceso gradual, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y también teniendo en cuenta la proporción de personas con discapacidad. Cuando estamos hablando de empresas de más de 25 trabajadores, según los registros del BPS, estamos hablando de unas 5.000 empresas que hoy ocupan a unos 550.000 trabajadores en la actividad privada en el Uruguay. Mayoritariamente son empresas de industria y comercio,
pero también hay de otros sectores de la actividad privada, como el trabajo rural, por ejemplo. Tenemos un detalle de cómo se distribuyen esas 5.000 empresas y esos 550.000 personas que están trabajando y que es la base cuantitativa para la promoción de esta ley en cada departamento del país. Bueno, obviamente destaca Montevideo con 2.900 empresas y de los 550.000 personas que ya trabajan allí, 350.000 están en Montevideo. Pero hay una importante distribución en cada uno de los departamentos del país que creo que nos va a servir de base para ver luego cómo promovemos en cada lugar del territorio esta ley una vez aprobada. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, luego de conversar con el PIT-CNT, de conversar con las cámaras empresariales, porque desde el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, el de Economía y Finanzas, trabajamos con el Ministerio de Vivienda por los aspectos de vivienda y medioambientales, trabajamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por los temas del transporte. Hablamos, reitero, mucho con el PIT-CNT, hablamos mucho con las cámaras empresariales, lo planteamos en los consejos superiores tripartitos para que se analizara el tema, porque creemos que es necesario dialogar. El diálogo social es fundamental para la elaboración de políticas públicas, para llegar a que este proyecto que hoy está a consideración del Senado tuviera un mayor trabajo y un mayor consenso social que lo hiciera más viable, no solamente para la aprobación de la ley, sino para la aplicación de la ley después de su aprobación. Y en eso hubo que trabajar. Está claro que también estos trabajadores, estas personas, van a tener todos los derechos y todas las obligaciones como cualquier persona y como cualquier trabajador, los derechos laborales y sociales. Más lo que pueda hacer que algunos llaman la discriminación positiva para facilitar la promoción de las personas con discapacidad. Aparece allí, como muy bien se destacaba, la figura del operador laboral, lo que llamamos en el capítulo de empleo con apoyo, en eso de que acá hay que ayudar no solamente con la máquina adecuada, eso que decía Óscar de cómo hubo que resolver que se pudiera cocinar en silla de ruedas en una obra de construcción, sino también cómo conversar con los compañeros de trabajo y cómo conversar con la familia para prepararse para esto. Y con las jerarquías de la empresa, y con la ida y vuelta del trabajo y a la casa. Porque todo esto tenemos que contemplarlo. Y ver también cómo, por ejemplo, algunas experiencias que hemos vivido, esto no se transforma, porque puede haber casos, los hemos vivido, existen casos, donde se sobreaprovecha la capacidad de las personas con discapacidad para determinadas tareas. Por ejemplo, hay quienes, acá tuvimos experiencia en alguna curtiembre con personas con discapacidad auditiva. Como las personas con discapacidad auditiva en una curtiembre tenían más alta productividad que otras personas, se generaban determinados sobreusos de esas personas. O lo que está pasando en algunas empresas de alta tecnología con el sobreuso de algunas personas del espectro autista, por su altísimo rendimiento en algunas actividades de alta tecnología. Por tanto, también tenemos que tener este otro cuidado, esta otra protección, esta otra igualdad. Y esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. Se otorgan, por ejemplo, en esto
posibilidades de licencias especiales para las personas con discapacidad que trabajen cuando tengan necesidad por razones directamente vinculadas a su discapacidad. El otro capítulo tiene que ver con algo que nos parece muy interesante del proyecto de ley original y que se toma en este proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, que es la atención a la familia de las personas con discapacidad. Y allí, por ejemplo, se plantea determinadas licencias para padres que tengan hijos que sean personas con discapacidad, o se plantean determinadas licencias para padres que adopten personas con discapacidad, que este es otro aspecto importante de la ley. Por último, creo que es interesante destacar las competencias que van a seguir existiendo. Lo que significa la determinación de la discapacidad a los aspectos laborales, diferente de lo que puede significar la determinación de la discapacidad a los efectos de la seguridad social. La persona con discapacidad que vaya a trabajar debe estar en el registro que administra la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad. Debe estar en ese registro. Pero también se crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que es la que va a regular el proceso y a fomentar el proceso de inclusión de personas con discapacidad en el sector privado, y esa Comisión Nacional va a estar integrada por representantes empresariales del PIT-CNT, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las personas con discapacidad y del Estado. Por tanto, creemos que esto de los registros existentes y a crearse, y esta de los ámbitos que ya existen y a crearse, deben guardar una buena articulación a los efectos del mejor funcionamiento de la ley. También se establecen estímulos a empresas que tomen personas con discapacidad, teniendo en cuenta la obligatoriedad gradual que va a existir según el tamaño de la empresa y según el porcentaje de personas con discapacidad. Porque comenzamos por las empresas más grandes en cantidad de trabajadores y se comienza con una gradualidad hasta llegar al 4% de la totalidad del personal de la empresa. Y además, lo que significa la idoneidad que debe tener la persona con discapacidad para el desempeño del trabajo que debe realizar. Nosotros creemos que estamos, como decíamos al principio, ante un salto cualitativo en la sociedad, en la importancia de este tema. Estamos seguros que a partir de todo lo que se ha hecho en muchos años y en particular en estos últimos, estamos en condiciones de dar ese salto. Estamos seguros que el Parlamento va a aprobar esto rápidamente. Y por tanto creemos que, como muy bien lo está haciendo, y lo informaba Nidia, tenemos que prepararnos para que una vez que prontamente se apruebe la ley, la podamos aplicar de la mejor manera posible para seguir avanzando en este salto cultural importante. Muchas gracias.